Amigos, regresamos a Argumentos. Me acompaña en estos momentos el economista, doctor en gerencia, Leonardo Soto, desde el estado Zulia. Viene a Caracas a darnos también su visión, sus planteamientos sobre el panorama político, económico que vive nuestro país. Digo político porque, bueno, muchos de los indicadores económicos se han visto reflejados por un proceso de negociaciones, un tema de sanciones con Estados Unidos, acuerdos que están allí sobre la mesa. Pero evidentemente también la gente lo que quiere saber es cómo todo esto que ocurre nos impacta y cómo podemos enfrentarlo. Ya muchas personas están diciendo, si regresa el día jueves, pues más sanciones a Venezuela, si se revierte ese alivio, ¿qué va a pasar con nosotros? Si los economistas nos habían dicho que con este alivio de sanciones iba a mejorar nuestra economía, iba a mejorar el sector empresarial y en consecuencia, pues quizá también era un alivio para el bolsillo del venezolano ya de por sí bastante afectado. Rosa, el tema sanciones es un tema que tiene dos vías por las cuales siempre se debe analizar con mucha responsabilidad. La primera vía, obviamente, es la política a nivel general y así aparentemente se hizo o se ha hecho ver como estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela. Las sanciones aparentemente se implementaron como una forma de presionar al gobierno de Venezuela para que generase algunos cambios internos que permitiesen este año, 2024, generar un proceso electoral presidencial que fuese creíble, según, por supuesto, las directrices que establece Estados Unidos con relación al análisis que ellos hacen y el establecimiento de dichas sanciones, y además de eso, por supuesto, el cuestionamiento que existe aún a nivel internacional sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Y esto no lo dice Leonardo Soto, así está establecido la Unión Europea, así lo establece Estados Unidos, algunos países de Asia, que siguen colocando en duda la fiabilidad democrática del gobierno de Nicolás Maduro. Esa es la primera vertiente de análisis. La segunda vertiente de análisis obviamente es lo económico, que las sanciones iban a afectar a la economía al momento que se establecieron, obviamente iban a hacerlo, iban a tener un impacto directo sobre la capacidad de generación de flujo de caja que tiene el país, sobre su principal actividad de exportación, que es el petróleo. La principal actividad generadora de dólares frescos que entran en la economía es el petróleo. Pero las sanciones fueron las causantes de la crisis económica como aún la seguimos viviendo en la actualidad, una crisis económica que se viene acumulando desde el año 2010, aunque muchas personas no lo crean, porque hay una ilusión asociada al hecho de que la crisis comenzó cuando comenzó la hiperinflación, cuando comenzó la escasez. Más hacia el 2014. Exactamente. Más duro. La crisis inicia en el 2010 con un déficit importante, con la generación de dinero inorgánico, con un control de precios que se venía en ese momento gestando, con un control de cambios que inclusive llevó a que Venezuela tuviese la asignación de divisas a través de cupos, que tal vez muchos lo recuerdan, famosos cupos Cadivi, que generaron en parte una dinámica económica que coadyuvó a la creación de un mercado paralelo de divisas, pero y que también allí hubo desvío de fondos, lamentablemente, ¿no? No, mira, además de desvío de fondos, te coloco los hechos prácticos que, por ejemplo, los certificados de no producción, que cada vez que lo menciono, hay personas que dicen, bueno, eso existió, sí, había empresas, muchas de ellas presuntamente de maletín, que recibían divisas a un precio preferencial, a traer una cantidad de productos importados a un precio irrisorio, muy bajo, que era imposible competir con ellos cuando en Venezuela en ese momento aún se producían esos rubros y quedaron totalmente desasistidos ante esa cantidad de importaciones sin ningún tipo de control. Entonces, las sanciones sí han afectado la capacidad de que Venezuela genere divisas suficientes para poder mantener el gran aparato de gasto público que actualmente lamentablemente se mantiene en nuestro día a día, y esto obviamente ha afectado la posibilidad de una recuperación real. ¿Qué pasa actualmente, Rosa? Y es un tema que es parte del análisis económico con relación a las sanciones. Las sanciones no deberían existir, no deberían estar. Desde la perspectiva económica, tecnoeconómica, nunca debieron aplicarse en Venezuela, nunca debieron aplicarse. Sin embargo, veníamos con una serie de crisis acumuladas desde el punto de vista económico que llevaron inclusive a nuestra producción de petróleo en su peor momento a apenas 350.000 barriles de petróleo por día, cuando en nuestro mejor momento estuvimos cerca de los 3 millones diarios de producción de petrolera. Entonces, en esa crisis acumulada, más la acumulación o más la imposición de estas sanciones, se creó un caldo de cultivo muy peligroso para el ciudadano más vulnerable. Hay muchas personas que utilizan el término el ciudadano de a pie, a mí no me gusta ese término. El ciudadano más vulnerable que depende de un salario, por ejemplo, el ciudadano que hoy es parte de una nómina pública nacional que está demasiado abultada. Que depende de bonos eventuales para poder, digamos, paliar un poco. Y el tema, Rosa, aquí está en que estamos en un proceso de campaña electoral, sí. Y en medio de un proceso de campaña electoral, además muy atropellado porque se estableció una fecha
y real en comparación con nuestra dinámica socioeconómica ante un alivio parcial de esas sanciones que comenzaron a sumar la posibilidad de que PDVSA tuviese nuevamente participación en mercados internacionales vendiendo petróleo sin descuento, mejorando nuestros niveles de rentabilidad, que Chevron participara más en la recuperación de pozos, en la exploración de nuevos pozos y en la participación de más producción, que de hecho ya hoy estamos cerca de los 850.000 barriles por día. Entonces, si las sanciones y su alivio vinieron a generar ese escenario, tampoco íbamos a ver las soluciones en lo inmediato. Eso no iba a ser un parpadeo y Venezuela mejoró. Eso es un proceso de acumulación. ¿Acumulación qué? 1, en ahorros por reservas internacionales. 2, capacidad productiva. Hay que fortalecer al sector empresarial, pero aún no hay crédito. 3, sincerar la realidad salarial. Los créditos. Claro, sincerar la realidad salarial. Y además de sincerar la realidad salarial, es sincerar la realidad de la nómina pública. El gobierno, indistintamente de quien esté, no puede seguir sosteniendo una nómina pública que supere el 1.200.000 personas. Y actualmente estamos por encima de los 3 millones o un poco más, dicen algunas personas con números extraoficiales. Wow, es que se crearon una gran cantidad también de ministerios, viceministerios o pues otros. Mira, yo voy a mencionar una frase de un personaje que hoy está en boca de América Latina, pero que no es de santo de devoción de muchas personas. Él lo dijo en su campaña en un país austral y tenía razón a partir de la realidad que está viviendo ese país. No hay plata. Venezuela está viviendo una situación parecida y estamos viviendo en un momento de efervescencia en campaña electoral. Políticos que están ofreciéndole a la ciudadanía cosas que no pueden cumplir en lo inmediato. Irreales. He escuchado candidatos que están proponiendo incrementos de salario. Inmediatamente toma el poder, voy a incrementar el salario. ¿Eso es posible? Voy a utilizar los términos del caballero que estuvo antes. Eso es deseable, obviamente. Es posible. Puede ser posible, pero no en el corto plazo. Hay otros candidatos que están ofreciendo una dolarización inmediata para solucionar una coyuntura monetaria que sí puede solucionar algunos aspectos de índole inflacionario, pero que se van a convertir en un problema importante en el mediano o en el largo plazo. Es decir, el Bolívar aún tiene posibilidad de ser salvo. Entonces, además está el ciudadano, el candidato del oficialismo, ofreciendo, por ejemplo, colchones, 1 millón de colchones. ¿Van a solucionar una necesidad inmediata? Puede que la solucionen. Para el que no tenga un colchón, ahora lo va a tener. Pero eso es sostenible y sustentable. Entonces yo siento desde el punto de vista político asociado a lo económico que siguen subestimando a la gente, siguen subestimando al ciudadano. Creo que siguen tratándolo como ciudadano que no sabe lo que está pasando y que puede decirle cualquier cosa para ganarme su voto. Y que el venezolano ha cambiado su mentalidad y también pues se ha vuelto más crítico a lo largo de los años. No digo que antes no lo haya sido, pero hemos visto un crecimiento de ese nivel de, hey, ya no estoy dispuesto a aceptar que me den esta migaja o pues hemos visto que ha crecido esa población mucho más crítica respecto a recibir estos bonos o una bolsa CLAC como parte de una campaña. Lo vimos en el estado Barinas, por ejemplo. Mira, la premisa y una de las cosas que como economista siempre trato de hacer, más que tratar lo hago, de hecho, es que cada vez que puedo recorro el país. Y eso implica hacerlo por los medios que estén disponibles, sea por avión, sea por carro, sea por bus, sea por carrito por puesto, y hablar con las personas cara a cara y escucharlos hablar de economía real y a escucharlos además analizar el discurso de los políticos que hoy están en una disputa basados en quién puede hacerse del poder en medio de un país tan complejo. Es entender la realidad de la calle desde el punto de vista de que están sacando presupuestos familiares, están analizando mejor proyecciones económicas, están entendiendo cómo un político me dice verdades a medias o verdades convenientemente partidistas en un momento tan importante como el que vive actualmente Venezuela. Se dan cuenta quienes aparecen en momentos de elecciones y quienes siempre han estado presentes y sobre todo con proyectos, con planteamientos y con propuestas basadas en la realidad. Vamos a una pausa, ya regresamos con más argumentos y el economista Leonardo Soto. Regresamos a Argumentos, amigos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio. El economista Leonardo Soto nos acompaña. En su cuenta en las redes sociales, en Instagram, Leonardo compartió el día de hoy una publicación donde habla más o menos de el ingreso mensual que requiere una familia de 4 personas, en promedio, $2.260 para cubrir lo básico de una vida digna. Y está en las redes sociales. Canasta básica, pago de servicios, que han venido subiendo, por cierto. Educación, que si está en un colegio privado es bastante costoso, es un gasto importante. Pólizas de salud, que ya muchos venezolanos, lamentablemente, pues ya no se tiene la póliza. Ahorro preventivo y ahorro a largo plazo. Claro, ya estás incluyendo 2 puntos importantes en el que ya lamentablemente muchas familias
no están contando con ese ahorro, sino que se vive como del día a día, ¿no? De, bueno, tengo que cubrir esto, pagar esto. Si no me alcanza mi salario, tengo que hacer estas 2 o 3 actividades más para poder pagar, ¿no? Mis compromisos. Leonardo, esa información, cuéntanos un poco también cómo preparas este presupuesto, este estimado. Fíjate, Rosa, ahí actualmente, obviamente nuestro poder adquisitivo y he mencionado esta cifra antes, la reafirmo porque la he revalidado recientemente. En Venezuela apenas un 35% de la población económicamente activa tiene un ingreso mensual promedio desde $200. Ingreso mensual promedio, no estoy hablando de salario mínimo ni simplemente ingreso mensual promedio, que eso puede venir por una vía ordinaria o extraordinaria. Desde $200, que es prácticamente nada, en comparación con una canasta básica familiar para 4 personas que está aproximadamente en $550. Ahora, el tema del concepto de dignidad, eso es algo que, si bien hay elementos que desde el punto de vista de las Naciones Unidas se considera como básico, que es seguridad, salud, alimentación y vestido, que es lo básico que debe tener una persona, además que el respeto de sus derechos elementales a la vida, a la existencia, deben estar presentes para considerarse una vida digna. El nivel de dignidad que cada persona tiene en su cabeza, a eso se le imprime el valor del dinero que debe producir al mes y del que debe invertir al mes para vivir dignamente según su aspiración. Ahora, ¿cómo se hace este análisis? En una estructura social tan compleja como la nuestra, y donde en promedio mínimo la canasta básica familiar, desde el análisis que hacemos en Integral Consultores Group, está solamente condicionada por alimentos, víveres, productos perecederos, alimentos básicos y algunos artículos de limpieza. Por ejemplo, ahí tiene $600 en promedio mínimo para un grupo familiar de 4 personas. 1. 2. Tienes servicios, tú bien lo mencionaste, están en ascenso. En algunos casos, electricidad, agua potable. No vamos a decir que están en ascenso, vamos a decir que están sincerándose ante un sistema de subsidios elevados hacia un concepto más liberal. Aunque la gente también dice, bueno, entonces sinceren el servicio a que funcione correctamente. Que funcione. Esa es la esperanza. Y que además, porque todo tiene que ser un equilibrio en esa balanza. Si los servicios van en ascenso, la remuneración, el poder adquisitivo debería ir en un ascenso no igual, debería estar 3-1. Es decir, 3-1 por encima de los servicios, porque se supone que ese 3-1 es que yo voy comenzando a equilibrar la balanza hacia otras cosas que además debo compensar. La educación, yo debo estar en posibilidad de decidir si envío a mis hijos a un colegio, a un liceo, a una universidad pública o los envío a una institución educativa privada. Y si yo tengo la posibilidad de decidir, significa que mi poder adquisitivo está en función de la libertad que como padre, como cabeza de familia tengo para destinar ese esfuerzo de inversión a que mi hijo se eduque en los términos que debería educarse según su necesidad como niño, como joven, como adulto joven, por ejemplo. Entonces, claro. ¿Cómo está la educación privada actualmente desde el punto de vista de su costo para quienes tienen chamos y los tienen, por ejemplo, estudiando en un colegio privado? 1. 2, uniformes. 3, calzado. La merienda, el dinero que se le da diario a los chamos cuando van al colegio. Por ejemplo. Debemos estimar unos $500 más si son 2 niños entre el pago de las mensualidades del colegio, sin contar la inscripción y todos los útiles, libros, etcétera. Si sumas servicios allí, Rosa, el que tiene vehículo familiar, tiene que pensar en una póliza de seguro, el gasto de la gasolina mensual, el mantenimiento del vehículo que por lo general se promedia cada 3 meses el cambio de aceite. Entonces, si ya tú tienes todo eso como un conglomerado, entonces tú proyectas, porque nosotros como ciudadanos activos dentro de un sistema social complejo, tenemos el consumo básico de sobrevivencia, que es el consumo que hacemos todos los días, que como ya dije, tiene que ver con alimentación, con vestido, con calzado, con lo básico. Y está el consumo de trascendencia. ¿Qué es el consumo de trascendencia? Que no es un término romántico, es un término de ir más allá, de pensar más allá. Yo hoy tengo X edad, en 30 años no voy a tener la misma energía, la misma capacidad, mis rodillas no van a estar igual. ¿Cómo pensar en ese plan de retiro? Yo necesito tener un concepto de ahorro que, 1, se traduzca en un ahorro preventivo de corto plazo, dinero líquido disponible para, y 2, ese ahorro de largo plazo. Cuando en una sociedad esos elementos se consideran extraordinarios, imposibles, inalcanzables, toda la estructura económica está mal, toda la estructura política está mal, porque el ciudadano no tiene la posibilidad de decidir por sus propios medios qué quiere hacer con el tiempo que está invirtiendo en trabajar, en producir,
Y si solamente debe destinarlo a alimento, si solamente debe destinarlo a un elemento que es básico, la estructura de la libertad propia, de ese libre albedrío ciudadano necesario para que papá, mamá, hijos se sientan libres, prósperos, para que no haya depresión, para que no hayan problemas familiares, todo eso se derrumba porque no hay capacidad de decisión. Es decir, hay un principio de encierro económico que lleva a que muchas familias o se quiebren internamente o se rompan, emigrando algunos de ellos o todos, en el peor de los casos, saliendo del país, o inclusive, que es lo que ha pasado en Venezuela, muchos jóvenes se han ido del país y han dejado acá a sus padres muy adultos, a sus abuelitos. Una gran cantidad de adultos mayores y abuelitos solos en nuestro país. Cuando yo publiqué esa cifra, Rosa, esos 2.260, hace aproximadamente un año, y lo revalidé recientemente, la cantidad de comentarios de indignación en contra de ese monto me alarmó. No porque el monto sea imposible de alcanzar. En los buenos tiempos de bonanza petrolera, que hubo personas, trabajadores de transnacionales o de la misma industria, o de empresas del Estado o empresas privadas, que ganaban ese monto o inclusive más, y tenían capacidad de ahorro, tenían capacidad de inversión, tenían capacidad de ocio. Actualmente eso no existe. Éramos un país muy consumista y lamentablemente pues luego todo cambió, no porque el consumo sea bueno, pero sí tener esa capacidad de poder adquirir esa libertad y esa paz, ¿no? Pero ahora se ha puesto puesta arriba. Pero hay otro elemento, la capacidad de resiliencia del venezolano, ya para ir cerrando. A pesar de todo esto que ha venido ocurriendo, pues también hay personas que están emprendiendo, Leonardo, y tu mensaje también para esas personas que quieren buscar una alternativa. Mire, toda situación difícil siempre tiene, irónicamente, se convierte en condimento de esa autoevaluación que hace el ciudadano en función de lo que merece, de lo que merece, de lo que está dispuesto a hacer para lograr ese merecimiento y de con quienes se alía para lograr esa tan necesaria productividad. Es decir, un gobierno va a darme lo que necesito. No, un gobierno debe crear las condiciones para yo trabajar en función de mis términos. Y ese es el principio de análisis. Ahora, ¿estamos siendo resilientes? Sí. Tenemos que entender hoy más que nunca el principio económico como premisa desde el punto de vista presupuestario financiero, de política económica, más allá de los partidos políticos y estas banderas e insignias. Hay que saber escuchar el discurso, pero entender desde el punto de vista económico cómo se traduce eso a nivel del dinero que entra al país, cómo se invierte, y que como ciudadanos le digamos a todos los políticos que hoy están en carrera por hacerse de la silla presidencial: no somos tontos. Entendemos más que nunca la economía. Ahora somos resilientes, conscientes e inteligentes, e indistintamente del que esté en esa silla después de las elecciones presidenciales, vamos a hacer revisión, vamos a hacer auditoría, vamos a estar atentos a lo que está pasando, porque el ciudadano necesita hoy más que nunca entender que si está activo en procesos económicos y sociales y además políticos, con un principio de política y no de partidos políticos, pues hay mayor posibilidad de que el país salga de esta crisis coyuntural, semiestructural que independientemente de más sanciones, menos sanciones. Independientemente de cualquier condición internacional, la solución es interna e inicia con los ciudadanos. Así es, las soluciones inician con el trabajo y con la acción de cada uno de nosotros, como decía el economista Leonardo Soto, entender lo que merecemos y además ir por ello. Gracias por estar con nosotros, Leonardo. Gracias, Rosa, siempre es un placer estar contigo en este espacio. Lamentablemente el tiempo se nos fue volando, gracias audiencia también por estar en sintonía. No pude leer sus preguntas, pero los vamos a responder después de este programa, una vez que culmine, a través de nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por estar.